Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Quiero darle gracias a los que estuvieron orando por nosotros. Nuestro viaje fue muy bien. Pudimos estar en la iglesia en el Colorado y pudimos compartir ahí con los hermanos. Así que muchas gracias. Estuvimos en una ordenación de un pastor nuevo que después de haber pasado por el seminario, ustedes saben que normalmente se nos examinan los pastores, eso se llama un presbiterio. Otros pastores de la región examinan al pastor con todo tipo de preguntas y después, si ven que está listo para ser pastor, se le hace un tiempo de ordenación. Y justamente nosotros fuimos para la ordenación. Así que un hermoso tiempo de poder compartir ahí en Formosa. Déjenme que busque mi mensaje. Así que muchas gracias a todos. Quisiera que puedan abrir en el Evangelio según San Marcos. Vamos a ver si nos dice algo sobre la Navidad. Normalmente lo leemos y no vamos a encontrar muchas cosas sobre Navidad, sobre el nacimiento de Jesús en Marcos. Estamos con un tema nuevo que es el tema del nacimiento de Jesús, la Navidad, que dicen los 4 evangelios. Como ya les había comentado, los evangelios nos muestran a Jesús de diferentes perspectivas. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos con diferentes propósitos y para diferentes grupos de personas. Por un lado, presentan a Jesús en diferentes formas, visiones, y por otro lado, todos se focalizan en lo esencial que fue su vida, su misión como Salvador del mundo. El Evangelio de Marcos, dijimos que presenta a Jesús como el Hijo de Dios, enfatiza en el título desde el principio, y Marcos lo trata como el Hijo sufriente que se ofrece en sacrificio por los pecados. El Evangelio según San Mateo presenta a Jesús como el Mesías judío. Ve en Jesús el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Lucas vimos que lo presenta más para los gentiles en forma general y presenta a Jesús como el Salvador de todos los hombres de todo el mundo. Y vimos que también, que esos 3 son los evangelios sinópticos y que hay uno que es diferente, que es el Evangelio de Juan. Eso lo vimos la vez pasada, pudimos ver un poco más sobre el Evangelio de Juan y vimos que presenta a Jesús como el ser divino, preexistente, la palabra encarnada. Él hace el foco que Jesús ya estaba desde la antigüedad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo presenta a Jesús con todos los nombres del yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Todo eso presenta Juan, todo eso ya lo vimos, y dijimos que si de alguna manera tuviéramos que preguntarle a Juan qué nos diría sobre la Navidad, él nos diría que Jesús era preexistente, era divino, y que haría foco en el versículo de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Eso es, hablando de su nacimiento, de la Navidad, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre. Dijimos que para el apóstol Juan no le importaban los detalles del nacimiento de Jesús, pero sí le importaba demostrar que Él era preexistente, que era el verbo que se hizo carne.
Ahora, sobre Marcos, ¿qué podemos ver sobre el nacimiento de Jesús en Marcos? ¿Qué tal si le decían que está al lado, qué podemos ver en Marcos de Jesús? Mientras yo me tomo un traguito de agua. Muy fácil la pregunta, muy difícil la respuesta. Una pregunta simple, pero vamos a tener que entender primero el Evangelio de Marcos. Es el más escueto, el más corto, el más directo. Este Evangelio fue compuesto y escrito por un discípulo, o más exactamente un intérprete del apóstol Pedro, cuyo nombre completo era Juan Marcos. Es el evangelio más antiguo. Algunos hablan que fue escrito en el año 70 de nuestra era, pero otros lo ponen todavía más antiguo, en el año 40 o 50 de nuestra era. Depende qué autor usted tome, va a decir que fue escrito en tal año o en tal otro. Está dirigido a cristianos provenientes del paganismo, por eso que no conocían las costumbres judías. Entonces Marcos tiene que explicar, y cuando toma algún término arameo lo tiene que explicar. Su estilo es vivo, popular, está lleno de espontaneidad, y aunque su lenguaje es un poco pobre y rudimentario, es muy lindo leer Marcos de corrido, es muy activo el Evangelio. Contiene pocos discursos, se interesa más por las acciones que por las palabras de Jesús. Usted lee Marcos, va a haber más acción, no tantas palabras. Por ejemplo, si usted ve la tentación de Jesús en Marcos, muy poquito. Casi nada. Si usted tiene su Biblia puede buscar, no hay diálogos. A Marcos no le interesan los diálogos, lo que le interesaba era que Jesús salió victorioso de esa tentación, que Él salió victorioso del mal. ¿Qué le dijo Satanás? ¿Qué le contestó Jesús? Para Marcos no era importante. Para Marcos la acción, lo que se hizo. Lo importante es que Jesús salió victorioso. Por eso no encontramos el diálogo, por ejemplo, en la tentación de Jesús, que sí lo encontramos en otros evangelios. Podemos ver que Marcos también destaca la humanidad de Jesús. Lo opuesto a Juan, el evangelio según San Juan, que destaca la divinidad de Jesús. Para Juan quería mostrar que Jesús era divino, preexistente. Para Marcos es lo contrario. Él quiere mostrarlo a Jesús humano, que caminó, que nació, que se cansó, que anduvo. Juan lo muestra como el gran yo soy, pero Marcos lo presenta como el Hijo del Hombre. El Hijo de un hombre, el Hijo de una persona. Si me ayudan podemos buscar Marcos 8:31, todo en Marcos. Otro en Marcos 9:31. Otro que busque Marcos 10:33, otro Marcos 10:45 y otro Marcos 14:21. Todo en Marcos, porque estamos tratando de entender a Marcos y por qué nos va a hablar de la Navidad. En todos estos pasajes lo presenta como el Hijo del Hombre. Marcos 8:31, ¿alguien lo puede leer? El Hijo del Hombre le era necesario padecer mucho. Marcos 9:31. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía,
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos 10, 33. ¿Quién lo quiera leer? Y aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a la legión, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Muy bien. Marcos 10, 45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Y el último, Marcos 14, 21. Marcos continuamente habla del Hijo del Hombre. Al comienzo lo presenta como el Hijo de Dios, pero después empieza a hablar como el Hijo del Hombre. Porque detrás de su persona humana se esconde un gran secreto, el secreto mesiánico que nos revela la muerte y la resurrección de Jesús. Únicamente en la cruz y en Marcos está la respuesta a una gran pregunta que está latente, si usted lee todo Marcos de corrido, en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y ciertamente Marcos lo va a presentar no como el Mesías glorioso que esperaban los contemporáneos judíos de esa época, esperaban al gran Salvador, sino como el Mesías crucificado, el que pasó por la cruz, pero también resucitó de entre los muertos. La verdad es que Marcos, lo mismo que Juan, no hace ninguna referencia directa a la infancia de Jesús, como sí después lo vamos a ver en Mateo y en Lucas. Su evangelio comienza abruptamente con la predicación de Juan el Bautista. Y Juan atrae a la multitud, anuncia la llegada de alguien más poderoso. En Marcos 1:7 dice, y predicaba diciendo, viene detrás mío uno que es más poderoso que yo, que no soy digno de sentar en el cordado de su calzado. Y el otro versículo dice que era tan poderoso el que venía detrás de Juan el Bautista que podía bautizar con el Espíritu Santo. Dice Marcos 1:8, yo a la verdad los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Desde el primer momento Marcos nos dice claramente quién es Jesús en la escena del bautismo y pone el relieve en que el Padre mismo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Marcos nos presenta a Jesús trabajando en la vida adulta. De la narrativa del nacimiento no hay nada, pero sí da otra dimensión. El objetivo de Marcos es un objetivo diferente, como ya les estuve mostrando. Él sintetiza con objetividad el para qué de la Navidad. ¿Para qué de la Navidad? Y lo podemos leer en Marcos 10, 45, que ya lo leímos. El para qué de la Navidad. Dice Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino, no nació, podríamos decir, para ser servido, sino que vino, nació para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos hace el énfasis en el para qué de la Navidad, en el objetivo final de la Navidad. El Hijo del Hombre nació, vino para servir y para entregar su vida por muchos. Quiere decir que une el nacimiento con la cruz. Lo está uniendo en un sentido trascendental con la cruz. Lo que Marcos nos dice es que nació Jesús
con un propósito, con el fin de ser un sacrificio. Nadie puede sacrificarse si primero no nació. Nadie puede ir a la cruz si primero no nació. Por eso resume o podemos encontrar el sentido de la Navidad en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y darse en rescate por muchos. Vino, nació con el propósito de servir a la humanidad y de rescatar a muchas personas. A Marcos la verdad es que no le importó los detalles del nacimiento, cómo fue, quién estuvo, qué pasó, qué regalos le trajeron. Nada de las dimensiones humanas, ni históricas, ni políticas imperiales de esa época le importó a Marcos. Pero sí le importaba mostrar el objetivo final de la Navidad o del nacimiento. El Hijo del Hombre nació, vino a este mundo para dar su vida en rescate por muchos. Que muchas veces lo cantamos en nuestras canciones. ¿Para qué apareció Jesús? Para dar su vida en rescate por muchos. Y como les dije, es más que claro que nadie puede dar su vida por otros si no nació primero. Para Marcos estaba por sentado que él había nacido, pero él iba al propósito final, al objetivo de la Navidad. Lo unía con la cruz. Nació para ir a la cruz, para dar su vida en rescate por muchos, para muchos. Para Marcos, el nacimiento de Jesús solo tiene sentido si llegaba a la cruz. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tal si lo decimos juntos? El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Y eso nos tiene que quedar claro de Marcos. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate de muchos. Si vemos Mateo y Lucas, que después lo vamos a ver, van a desarrollar más la historia del nacimiento de Jesús. Pero el Evangelio de Marcos, como les dije, quiere focalizar que Él vino para hacer un sacrificio, que Él vino para entregarse y rescatar a muchos. Ese es el foco del Evangelio de Marcos. Ya para ir concluyendo, si pudiéramos preguntarle a Marcos, ¿qué nos puede decir del nacimiento de Jesús? Pienso que nos diría, miren, de los detalles no les puedo decir nada, pero sí nos citaría este versículo que lo hemos repetido, Marcos 10:45. El Hijo del Hombre nació para servir. El Hijo del Hombre nació para entregar su vida en rescate por muchos. Pienso que Marcos nos diría acercándonos a la Navidad, porque nos vamos de a poquito acercándonos a la Navidad. Creo que Marcos nos diría algo así: para mí no es importante los detalles del nacimiento, si no los hubiera escrito, sino su propósito final. Jesús vino para entregar su vida en rescate por muchos. Y si pudiéramos seguir preguntándole a Marcos, ¿qué mensaje nos darías en este tiempo que nos estamos acercando a la Navidad? Y creo que Marcos nos diría algo así. Déjenme imaginarlo de esta manera. Bueno, les puedo decir que no es tan importante los detalles de tu nacimiento. ¿A qué hora naciste? ¿Quién estuvo? ¿Quién no estuvo? ¿En qué clínica fue? ¿Te esperaron? ¿No te esperaron? La verdad es que ninguna de esas cosas son importantes. Son cosas que no podemos manejar ni pudimos cambiar. Eso no estaba en nuestro poder manejarlo ni cambiarlo. Pero sí es importante lo que hagas con tu vida de adulto. No te ates al pasado, viví el presente. Toma el ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que vino, que nació para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para dar su vida
en rescate por muchos. Tomá el ejemplo de Jesús. No te detengas en los detalles de tu nacimiento. No te detengas en tu pasado. Lo importante es lo que Jesús hizo con su vida adulta. Lo importante es lo que vos hagas con tu vida de adulto. La Navidad para Marcos tiene sentido si podemos servir al prójimo. La Navidad para Marcos solo tiene sentido si podemos rescatar uno más para Cristo. Y quisiera que podamos terminar, que ustedes puedan reflexionar en esto, una canción que se titula Uno más para Cristo. Bueno, parece que la canción no quiere venir. Pero quiero dejarles esto. Para Marcos, ahí está. Lo importante es que Jesús vino a servir y a entregar su vida por muchos. Escuchamos la canción y de esa manera termina el mensaje. Dios les bendiga. You.